Benjamin Franklin fue un político, científico e inventor estadounidense. Nació en Boston en 1706 y murió en Filadelfia en 1790. Gran parte de su vida la dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Uno de sus experimentos fueron las campanas de Franklin, en el cual demostró que así las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas, y con ese experimento predecía las tormentas eléctricas. Las campanas son una demostración cualitativa de la carga eléctrica y están diseñadas para trabajar con una botella de Leyden. La botella de Leyden es un dispositivo eléctrico realizado con una botella de vidrio que permite almacenar carga. Las campanas consisten en un soporte metálico del cual están suspendidas 3 campanas. Las de los extremos están sostenidas por cadenas conductoras de metal, mientras que la campana del centro cuelga de un hilo no conductor. En medio de las campanas cuelga de un material no conductor 2 péndulos pequeños de metal. Además, una cadena corta y de metal cuelga de la campana central. Esta cadena corta se pone en contacto con la superficie interior de la botella de Leyden, mientras que el soporte se pone en contacto con la superficie exterior. La campana central adquiere una carga directamente en el interior de la botella, mientras que las otras 2 campanas adquieren su carga de la parte exterior. Esto ocasiona que la campana tenga una diferencia de potencial igual a la que hay entre la superficie interior y exterior de la botella de Leyden. Los péndulos del sistema serán atraídos a una de las campanas. Al tocarla, adquirirán su carga y serán repelidos. Luego oscilarán hasta la otra campana y harán lo mismo. Cada vez que los péndulos tocan una campana, se transfiere carga entre el interior y el exterior de la botella de Leyden. Cuando ésta está completamente descargada, las campanas dejan de sonar. Colocamos el lápiz de madera sobre las 2 latas de aluminio y la sujetamos con cinta adhesiva. Una vez que lo sujetamos, le colgamos al lápiz la bolita de papel aluminio por medio de un hilo, para que así se pueda mover libremente. El cuadro de papel aluminio lo colocamos sobre la pantalla de la televisión y lo sujetamos con cinta adhesiva. Una vez que hayamos hecho eso, a las 2 latas le conectamos los caimanes. Un caimán a una lata y el otro a la otra. Un extremo del caimán irá conectado al papel aluminio y en la otra lata el otro extremo del cable irá conectado a tierra. Hola, nosotros simularemos la campana de Franklin utilizando diversos materiales que podemos encontrar en nuestras casas. Y nosotros lo que hicimos fue formar un circuito en el cual el papel de aluminio recogerá los electrones que son emitidos por el televisor. El televisor, una vez que lo encendemos, queda cargado estáticamente. Las cargas las recolecta el papel de aluminio, son conducidos a través del caimán. Cargando una lata. Y la otra lata está conectada a tierra, para así cerrar el circuito. Una vez que encendemos la televisión, entonces los electrones viajan a través del caimán, cargando así la superficie de la lata. Aquí tenemos la bolita, que en un inicio está eléctricamente neutra. Eso quiere decir que tiene tanto cargas eléctricas positivas como negativas en igual cantidad. La diferencia de cargas hace que exista una atracción entre ellas. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. En un principio la lata está cargada eléctricamente negativa y entonces las cargas positivas que existen en la bolita de papel aluminio son atraídas hacia ella. Una vez que esta se carga, las cargas son iguales y existe una repulsión.
Entonces la bolita viajará en sentido opuesto, la cual chocará con la segunda lata. Esa está conectada a tierra y entonces las cargas viajarán hacia ella. Ahora encenderemos el televisor para ver el experimento. Vemos que entonces las cargas viajan a través de la primera lata y hace que se genere el movimiento. Este movimiento se repetirá por bastante tiempo hasta llegar a un estado estable. Como vemos, ha dejado de mover la bolita. Al apagar la televisión, se produce el mismo movimiento en la bolita de aluminio. Esto quiere decir que se provocan unos estados transitorios, los cuales son provocados al encender o apagar el circuito. 3. Podemos ver que se produjo un arco eléctrico entre las dos botellas y la pelotita de aluminio. Y observamos también que la pelotita llega a un estado estable, va bajando la intensidad de sus movimientos. Esto nos indica que al prender la televisión se produce un transitorio y al apagar la televisión volvemos a tener el mismo movimiento en la bolita de aluminio, que nos indica que también al apagar se produce ese estado transitorio y la bolita vuelve a quedar en estabilidad. Ahora haremos el mismo experimento separando las latas a una instancia mayor. Según Coulomb su ley decía que la fuerza entre las cargas es directamente proporcional al producto entre ellas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Eso quiere decir que la fuerza entre ellas aumenta si la distancia es menor o alguna de las cargas su magnitud es mayor. Pero en este caso la distancia, como la aumentamos, entonces quiere decir que la fuerza entre ellas tiene que ser menor. Ahora encendemos el televisor y vemos que solo existe un pequeño movimiento de la bolita. Eso quiere decir que la fuerza disminuyó. En este experimento nos hemos dado cuenta de algo. La lata de este lado tiene conectada, en contacto la punta de carbón con la lata. Y de este lado tiene una distancia mínima entre la lata y el arillo que tiene el lápiz para sostener la goma. Vemos que al encender la televisión se produce un efecto de carga de atracción, ya que yo cierro el circuito, se genera o se va descargando la energía a través del hilo. Ahora vamos a ver que se forma un arco eléctrico entre la lata y el arillo del lápiz. En esta parte también podemos escuchar un pequeño ruido de estática en el encendido y en apagar ese pequeño sonido que se alcanzó a escuchar. Esa es la estática que se produjo en las latas cuando se estaba descargando por el caimán para irse a tierra.